Voronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Las legiones romanas marcharían a través del Mediterráneo, logrando nuevas conquistas para gloria y beneficio de Roma. ¿Cómo es que una cultura que acentuó tanto la disciplina y la seriedad de propósito se transforma en sinónimo de ambición y ostentación pública? El surgimiento de Roma, esta vez en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. A principios del siglo V a.C., cuando los griegos estaban ocupados en expulsar a los persas, una ciudad-estado pequeña y poco civilizada, al oeste de Grecia, luchaba por su vida. Se encontraba en una península dominada por las tribus galas al norte, guerreros etruscos en el centro y ciudades griegas al sur. Pero en un lapso de 200 años, esta ciudad insignificante, llamada Roma, crece para transformarse en el amo de toda Italia y en el conquistador de casi todo el mundo mediterráneo. Tendría tanto éxito que su mito perduraría durante 2000 años y aún hasta nuestros días. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno se corona emperador de Roma, siglos después de la caída del Imperio Romano. En 1804, Napoleón se hace coronar siguiendo la misma tradición y llama a su heredero rey de Roma. Hasta los zares rusos como Pedro dicen gobernar desde la Tercer Roma, mejor conocida como Moscú. Y en este siglo, en la misma Roma, el dictador italiano Benito Mussolini le daría a su sistema el nombre de fascismo por el emblema de autoridad de los antiguos magistrados romanos. Este mito extraordinario comienza, como casi todos los mitos, de una forma bastante modesta. Roma, como tantos otros centros de la antigüedad, tenía la geografía a su favor. La ciudad yacía sobre una planicie fértil que podía mantener a una población relativamente grande con sus granos, vegetales y fruta. Roma tenía también la ventaja del río Tíber, a solo 24 kilómetros del mar, y donde los barcos podían ir río arriba. En este punto había primero un vado, luego un puente y hacia el otro lado la carretera principal norte-sur y todo el comercio relacionado con ella. El puente era tan importante para los romanos que era considerado sagrado y el oficial a cargo de su conservación también era sagrado. Se le llamaba pontífice y su título sigue vivo en el Papa de la Iglesia Católico Apostólico Romana. Roma comenzó como pueblo mercado en la comunidad agrícola. Este es un cartel de una verdulería cuyo dueño compartía la visión conservadora de su terco vecino.
Las virtudes que los romanos admiraban estaban todas relacionadas con la disciplina y la autodisciplina. Creían en pietas, respeto por la autoridad y la tradición establecidas, en fides, cumplir con las responsabilidades, en religio, la creencia común que mantiene a los hombres unidos, y sobre todo en gravitas, la sobria seriedad que destaca a un hombre verdadero. Hasta la palabra virtus significa virilidad. La primera sociedad romana era estrictamente patriarcal, como lo explicó el Dionisio griego de Halicarnaso. El legislador de los romanos dio poder completo al padre sobre su hijo durante toda su vida, aún para encerrarlo, azotarlo, encadenarlo y hacerlo trabajar en el campo o matarlo. Y esto era válido, aunque su hijo se involucrara con los asuntos públicos, fuere uno de los magistrados más altos o celebrado por su fervor hacia el Estado. En cuanto a las mujeres, no se las tomaba demasiado en cuenta. Un romano en el siglo I a.C. escribe a su esposa: si tienes suerte, tendrás un hijo. Si es hombre, déjalo vivir. Si es mujer, arriésgala. Lo que por supuesto significaba que la dejara morir. Tenemos una clara impresión de que no se podía jugar demasiado con los antiguos romanos, como ustedes mismos podrán ver. Les desagradaba el desorden y el lujo que significaba exceso. Un ejemplo claro de esto es la leyenda de cómo se construyó Roma. Estos son Rómulo y Remo, hermanos mellizos amamantados por una loba. Remo no quiso seguir las órdenes estrictas de Rómulo, que lo obligaban a comportarse mientras se trazaban los límites sagrados de Roma. Saltó sobre ellos como si no le importaran y Rómulo lo mató. La moraleja de esta historia es que las cosas serias no deben ser tomadas a la ligera. La verdadera virtud subordina la persona a la ciudad, el individuo al Estado. Sobre esta sólida base de gravitas, o gravedad verdadera, se funda la República Romana en el siglo VI a.C. Los romanos eran un pueblo conservador y por eso deseaban líderes fuertes, pero no demasiado. Los aristócratas ricos y los patricios que monopolizaban los cargos estatales elegían a dos de su misma clase para el cargo ejecutivo de cónsul, pero solo durante un año. Estos cónsules tenían poderes muy amplios, aunque estaban limitados por la ley y la costumbre, así como también por el poder del Senado, que era el cuerpo legislativo más importante. Debido a que los cónsules dejaban su cargo para actuar como senadores durante el resto de sus vidas, resultaban ser cónsules tontos que ignoraban o desafiaban por completo la voluntad del Senado. El ejército romano también reflejaba los valores de esta sociedad estricta y áspera. Cada soldado se proveía de su propio equipo, lo cual significaba que debía tener una granja o algún tipo de propiedad y por lo tanto recursos para comprar una armadura, un casco, una espada, una lanza, su equipo en definitiva. Si no tenía todo esto, no podía entrar en el ejército. En consecuencia, los pobres sin tierra no luchaban. Se los llamaba proletariado, porque su única contribución al Estado era su prole, o sea, hijos. No pagaban impuestos y no tenían derecho a opinar sobre los asuntos gubernamentales. Los comunes eran conocidos generalmente como plebeyos. Podían ser pequeños granjeros, artesanos, sirvientes de los terratenientes patricios. Durante 2 siglos, los más prósperos entre ellos lucharían por lograr derechos políticos y sociales con algún éxito. Pero el servicio en el ejército les confería su mayor poder adquisitivo.
La atracción principal de la vida en el ejército era un beneficio extra muy importante: los despojos de la guerra. La posibilidad de esta ganancia aumentaría dramáticamente luego de una guerra en el siglo IV a.C. con los samnitas, un pueblo que vivía en las montañas al sudeste de Roma. Al comenzar la guerra, el ejército romano luchaba así en falange, una formación cerrada sin mucho lugar para maniobrar. Pero luego se cambió esta formación por unidades más pequeñas de unos 120 hombres, llamadas manípulos. 3 manípulos hacían una cohorte de 360 hombres y 10 cohortes hacían una legión. Estas unidades más pequeñas podían operar como en un tablero de ajedrez y les permitía una mayor flexibilidad. Pero también exigía un mayor esfuerzo por parte del soldado, que solo podía perfeccionarse por medio del entrenamiento y de la disciplina. En consecuencia, la infantería romana estaba mucho mejor entrenada que la de sus enemigos. Las legiones probaron ser tan superiores en disciplina y determinación a las tropas de los vecinos de Roma que hacia mediados del siglo III a.C., la ciudad sobre el Tíber controlaba casi toda la península. Fue entonces cuando los romanos hicieron algo que transformó su ventaja militar en una ventaja política aún mucho mayor. En lugar de masacrar o tomar como esclavos a los enemigos vencidos, como era costumbre, los romanos los transformaron en aliados. Tomaban parte de su tierra para asentamientos romanos y no los trataban de igual a igual porque la máxima del Senado era dividir y gobernar. Pero en general, cada estado conquistado podía conducir sus propios asuntos. Todo lo que Roma pedía era un control sobre la política externa del Estado y la ayuda militar en épocas de guerra. Era un arreglo extremadamente libre para aquellos días y eventualmente fue seguido por todos los ciudadanos romanos en el resto de Italia. Roma gana así la adhesión de los estados vecinos con una estrategia que las ciudades griegas jamás habían pensado. El vínculo entre los estados vecinos y Roma se cementaba posteriormente con la construcción de carreteras que ofrecían uniones concretas en donde los lazos ideológicos podrían no haber sido suficientes. Se encuentran ejemplos de la destreza romana en la ingeniería civil en cualquier parte de Italia. Este es un antiguo sistema de cloacas. Estas las ruinas de un acueducto romano. Sirven para recordarnos que la tecnología puede tener usos políticos de larga duración, así como también prácticos. Alrededor del 270 a.C. habían sometido a sus últimos enemigos de la península, las ciudades griegas del sur. Pero una vez controlado este territorio, Roma sería arrastrada hacia esferas mediterráneas más amplias y colisionaría con los cartagineses, los principales rivales y enemigos griegos. Esta es la concepción de un artista acerca de cómo pudo haber sido Cartago en el siglo III a.C. cuando entra en guerra contra Roma. Lo que había comenzado hacía 500 años como una colonia fenicia al norte de África, se había transformado en la potencia naval más grande en el Mediterráneo occidental. En Roma, el Senado sentía la presión de proteger a las ciudades meridionales luego de que los cartagineses se involucraran en una guerra local en Sicilia, perturbando así el equilibrio militar y económico. El Senado se mostraba renuente, pero finalmente asintió a la demanda popular en el 264 a.C., año en que comienza la primera de las 3 guerras púnicas. Púnica significa Fenicia. Las guerras con Cartago darían 2 cosas importantes a Roma.
Primero, para vencer a una potencia naval, debía transformarse en una de ellas, lo que logrará. Estos son constructores de barcos ayudando a Roma a dominar las aguas, como debía ser todo imperio del Mediterráneo. Igual que lo había hecho Atenas hacía 2 siglos, o Turquía 7 siglos más tarde. Como todos los navegantes en el antiguo Mediterráneo, los romanos usaban galeras propulsadas por remeros. Las mismas habían sido inventadas por los egipcios, que navegaban por el Nilo y debían volver contra la corriente. Cuando termina la Primera Guerra Púnica, 24 años más tarde, Roma había transformado a Sicilia en una provincia y estaba por agregar Córcega y Cerdeña e ingresar a España, una fortificación cartaginesa, lo que nos trae al segundo resultado de las guerras púnicas. Todo este territorio había sido ganado por la flota de Roma, la cual había sido construida para ganar una única guerra, pero termina ganando un imperio. Los romanos nunca habían tenido la intención de llegar tan lejos, pero la flota lo haría. Luego de vencer a Cartago, se dedica a la tarea de vencer a los macedónicos, los griegos, los herederos asiáticos de Alejandro Magno y finalmente a los egipcios. Pero hubo algunos peligros. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el 218 a.C., cuando Aníbal, un general cartaginés, parte de España para invadir Italia. Puesto que los romanos controlaban el mar, Aníbal tuvo que trasladarse por tierra a través de miles de kilómetros de territorio hostil. Cuando había sorteado el primer obstáculo, los Pirineos, ya tenía 40.000 soldados y 37 elefantes africanos que serían el terror de los romanos. Pero cuando cruza los Alpes, sin embargo, lo hace con menos de la mitad de sus tropas y con pocos elefantes. De todas formas, Aníbal era un general tan brillante que logra reducir a los romanos. Fue mucho más listo que ellos, y hacia el año 216 a.C. se encontraba acampando bajo los mismos muros de Roma. Si Aníbal hubiera tenido tanto éxito en las estrategias políticas como en las militares, la historia de la civilización occidental habría sido muy diferente. Pero cuando pide a las otras ciudades italianas que se unan a él contra Roma, no recibe respuesta. La política liberal romana había dado sus frutos. Mientras que Aníbal buscaba apoyo a su alrededor, la flota romana cortaba sus provisiones y enviaba tropas de ataque primero a España y luego a África del Norte, cerca de Cartago. Aníbal se ve así obligado a regresar para defender su territorio, y Roma queda entonces a salvo. Cuando 2 generaciones más tarde Cartago entra nuevamente en guerra, los enfadados romanos destruyen la ciudad, literalmente hablando la hacen añicos. Deja de existir el imperio púnico. En esta época, Roma había cambiado profundamente. Por un lado, la antigua infantería, formada por reclutamientos anuales, había sido reemplazada por una infantería profesional con contratos a largo plazo y con un sueldo pagado por el Estado o por los generales del botín que capturaban. Por lo tanto, se podían utilizar las tropas en campañas prolongadas, lo que era más atractivo, porque ellas mismas ganaban su paga y hasta lograban ganancias. Lo que había comenzado como una campaña para defender los límites romanos contra Cartago y contra otros posibles estados hostiles, eventualmente se transforma en una búsqueda brutal de territorios y riquezas. Así es como Plutarco describe la celebración de una victoria o triunfo romano. El triunfo duró 3 días. En el primero, que resultó escaso para los festejos, se vieron estatuas, cuadros, imágenes colosales, tomadas de los enemigos, arrastradas por 250 carros.
En el segundo día ingresaron en un gran número de carretas las armaduras más finas y ricas de los macedónicos, de bronce y de acero. En el tercer día llegaron primero los trompeteros, que no tocaban como lo hacían durante una entrada solemne, sino con la fuerza que utilizaban los romanos cuando alentaban a los soldados en la lucha. Seguidos por hombres jóvenes usando túnicas con bordes ornamentados para el sacrificio de 120 bueyes. Mientras más enemigos vencían, por supuesto, más trabajo había para los soldados, patricios y sus dependientes, quienes gobernarían, cobrarían impuestos y agobiarían a las provincias. Esta sería la base de la política extranjera romana, un espíritu muy diferente del enfoque federal y sensitivo que habían seguido en la misma Italia. La expansión del imperio tuvo otros efectos. Puso a Roma en contacto directo con culturas más sofisticadas. Surgieron nuevos gustos, nuevas modas, nuevos lujos, desconocidos por las antiguas generaciones sobrias y frugales. Ingresaba ahora a Roma el botín de una docena de legiones. Los caballeros jóvenes estaban aprendiendo a admirar las cosas hermosas, a coleccionarlas, a hablar sobre ellas. Mientras que los caballeros ancianos deploraban la decadencia que esto representaba. Ostentación, consumo conspicuo y luxus desenfrenado. Muchos romanos hacían dinero en los siglos III y II antes de Cristo y naturalmente deseaban ostentar su riqueza. Este es también el momento en que los hogares costosos comienzan a incluir un vomitorio, una habitación en la que se podía vomitar todo lo que se acababa de comer para volver a seguir comiendo y bebiendo. Es difícil imaginar un mejor ejemplo de consumo conspicuo. Esto es lo que el tribuno Salustio decía de las costumbres de esa época. Tan pronto como la riqueza pasa a ser una marca de distinción y un camino fácil de acceso a la fama, a los cargos militares, al poder político, comienza a declinar la virtud. La pobreza era considerada una desgracia y una vida intachable era señal de naturaleza enferma. Las riquezas transformaron a las generaciones más jóvenes en presa del lujo, la avaricia y el orgullo, malgastando con una mano lo que tomaban con la otra, menospreciaban sus bienes y codiciaban los ajenos. El honor y la modestia, todas las leyes, tanto humanas como divinas, eran igualmente despreciadas con un espíritu de indiferencia o intemperancia. El consumo conspicuo en ostentación en gran escala también pasó a formar parte de la política. En el año 65 a.C., Julio César asiste para ver cómo se mataban en una sola exhibición 400 leones y 320 pares de gladiadores. Todo esto para entretener al público y ganar apoyo político. Y a lo largo de esta carretera, la famosa Vía Apia, se podían ver 6.000 cruces, cada una con un esclavo rebelde crucificado. Este nuevo interés en la ostentación pública también afectó al arte. En todos lados había estatuas honoríficas, retratos, pinturas históricas, propaganda política de todo tipo. La belleza cumplía una función pública y estaba profundamente involucrada con la propaganda y la publicidad. Esta preocupación por impresionar a la gente explica por qué la arquitectura se transforma en el arte romano por excelencia.
El imperio ideal se manifestaría a través de construcciones grandes, solemnes y espectaculares como templos, palacios, arcos de triunfo y columnas que reflejaban la grandeza de Roma y a veces las decepciones de la grandeza. El orgullo colosal se refleja a través de proporciones colosales como la del Coliseo, el enorme estadio de Roma. Mientras mayor la proporción, mayor el poder de Roma. Mientras más ricos los decorados, más rico parecía tornarse el pueblo romano. Hasta un romano pobre podía participar vicariamente en esta orgía de consumo conspicuo y autocongratulación. Pero fue suficiente. Durante algún tiempo sí, pero eventualmente la tensión de ganar y aferrarse a un territorio tan grande tendría sus consecuencias sobre la República, especialmente sobre los ciudadanos más pobres. Veremos cómo en nuestro próximo programa, en el que hablaré sobre el Imperio Romano.